Fue la intención de Angelo Ricci, Joe Janek y Manuel Silva hacer una visita al terrible anciano. Este anciano vive solo en una antigua casa en Water Street, cerca del mar, y tiene fama de ser a la vez sumamente rico y en extremo débil de salud, lo que constituye una situación muy atractiva para los hombres de la profesión de los señores Ricci, Janek y Silva, pues esa profesión es nada menos digno que el robo. Los habitantes de Kingsport dicen y piensan muchas cosas sobre el terrible anciano, que generalmente lo mantienen a salvo de la atención de las personas como el señor Ricci y sus colegas, a pesar de la certeza de que él esconde una fortuna de magnitud indefinida en alguna parte de su húmeda y venerable morada. Él es, en verdad, una persona muy extraña que cree haber sido un capitán de las carabelas de las Indias Orientales en su día, tan viejo que nadie puede recordar cuándo era joven y tan taciturno que pocos conocen su verdadero nombre. Entre los nudosos árboles en el patio delantero de su residencia, tiene una extraña colección de grandes piedras, curiosamente agrupadas y pintadas de modo que se asemejan a ídolos de algún templo oriental oscuro. Dicho conjunto asusta a la mayoría de los niños pequeños que gustan de burlarse del cabello largo y la barbacana del terrible anciano, o romper las ventanas de un pequeño marco en su vivienda con diabólicos proyectiles. Pero hay otras cosas que atemorizan a las personas mayores y de talante curioso que en ocasiones se acercan a hurtadillas hasta la casa para escuadruñar el interior a través de las ventanas. Estas gentes dicen que sobre la mesa de una desnuda habitación del piso de abajo hay muchas botellas extrañas, cada una de las cuales tiene en su interior un trozo de plomo suspendido de una cuerda, como si fuese un péndulo, y dicen que el terrible anciano habla a las botellas, llamándolas por nombres tales como Jack, Scarface, Long Tom, Spanish Joe, Peter y Mate Ellis, y siempre que habla a alguna de las botellas, el péndulo de plomo que lleva adentro emite vibraciones precisas a modo de respuesta. Aquellos a quienes han visto el alto y enjuto terrible anciano en una de esas singulares conversaciones, no se les ocurre volver a verlo más. Pero Angelo Ricci, Joe Janek y Manuel Silva no eran naturales de Kingsport. Pertenecían a esa nueva y heterogénea estirpe extranjera que queda al margen del atractivo círculo de vida y tradiciones en Nueva Inglaterra, y no vieron en el terrible anciano otra cosa que un viejo achacoso y prácticamente indefenso, que no podría andar sin la ayuda de un nudoso cayado y cuyas escuálidas y endebles manos temblaban de modo lastimoso. A su manera, se compadecían mucho del solitario e impopular anciano, a quienes todos rehuían y a quien no había perro que no ladrase con especial virulencia. Pero en los negocios, y para un ladrón entregado de lleno a su profesión, siempre es tentador y llamativo un anciano de salud enfermiza que no tiene cuenta abierta en el banco y que para subvenir a sus escasas necesidades paga en las tiendas del pueblo con oro y plata españoles, acuñados de siglos atrás. Los señores Ricci, Janek y Silva eligieron la noche del 11 de abril para efectuar su visita. El señor Ricci y el señor Silva se encargarían de hablar con el pobre y anciano caballero, mientras el señor Janek se quedaba esperándolos a los dos y a su presumible cargamento metálico en un coche cubierto, en la calle Ship, junto a la verja del muro posterior, en la finca de su anfitrión. El deseo de eludir explicaciones innecesarias en caso de una aparición esperada de la policía aceleró los planes para una huida sin apuros ni alaracas,
Tal como lo habían proyectado, los 3 aventureros se pusieron manos a la obra por separado, con el objeto de evitar cualquier malintencionada sospecha. Los señores Ritchie y Silva se encontraron en la Water Street, junto a la puerta de entrada de la casa del anciano, y aunque no les gustó cómo se reflejaba la luna en las piedras pintadas que se veían por entre las ramas en flor de retorcidos árboles, tenían cosas en que pensar más importantes que no dejaban volar su imaginación con supersticiones ya pasadas. Temían que fuese una tarea desagradable hacerle soltar la lengua al terrible anciano para averiguar el paradero de su oro y de su plata, pues los viejos lobos marinos son particularmente testarudos y perversos. En cualquier caso, se trataba de alguien muy anciano y endeble, y ellos solo eran 2 personas que iban a visitarlo. Los señores Ritchie y Silva eran expertos en el arte de volver volubles a los tercos, y los gritos de un débil y más que venerable anciano no son difíciles de sofocar. Así que se acercaron hasta la única ventana alumbrada y escucharon cómo el terrible anciano les hablaba de modo infantil a sus botellas con péndulos. Se pusieron sendas máscaras y llamaron con delicadeza a la descolorida puerta de roble. La espera le pareció muy larga al señor Janek, que se agitaba inquieto en el coche estacionado junto a la verja en la casa del terrible anciano. Era una persona más impresionable de lo normal, y no le gustaron nada los espantosos gritos que había oído en la mansión momentos antes, previo a la hora fijada para iniciar su operación. Es que no les había dicho a sus compañeros que trataran con el mayor cuidado al pobre y viejo lobo de mar. Presa de los nervios, observaba la estrecha puerta de roble en el alto muro de piedra cubierto de hiedras. No cesaba de consultar el reloj y se preguntaba por los motivos del retraso. Habría muerto el anciano antes de revelar dónde se ocultaba el tesoro, y habría sido necesario proceder a un registro completo. El señor Janek no le gustaba esperar tanto a oscuras en semejante lugar. Al poco tiempo, llegó hasta él el ruido de unas ligeras pisadas o golpes en el paseo que había dentro de la finca. Escuchó como alguien manoseaba desmañadamente, aunque con suavidad, en el herrumbroso pastillo, y vio cómo se abría la pesada puerta, y bajo el pálido resplandor del único y mortecino farol alumbrando la calle, él aguzó la vista en un intento por comprobar qué habían sacado sus compañeros de aquella siniestra mansión que se vislumbraba tan cerca, pero no vio lo que esperaba. Allí no estaban ni por asomo sus compañeros, sino el terrible anciano, que se apoyaba con un aire tranquilo en su nudoso cayado y sonreía malignamente. El señor Janek no se había fijado hasta entonces en el color de los ojos de aquel hombre. Ahora podía ver que eran amarillos. Las pequeñas cosas producen grandes conmociones en las ciudades provinciales. Tal es el motivo de que los vecinos de Kingsport hablasen a lo largo de toda aquella primavera y el verano siguiente de los 3 cuerpos sin identificar, horriblemente mutilados, como si hubieran recibido múltiples cuchilladas y triturados de una manera brutal, como si hubieran sido objeto de las pisadas de muchas botas despiadadas que la marea arrojó hacia la tierra. Y algunos incluso hablaron de cosas tan triviales como el coche abandonado que se encontró en la calle Sheep, o de ciertos gritos extrañamente inhumanos, probablemente de un animal extraviado o de un pájaro emigrante, escuchados durante la noche por los vecinos que no eran capaces de conciliar el sueño. Pero el terrible anciano no prestaba la menor atención a los chismes que corrían por el pacífico pueblo.
Él era reservado por naturaleza, y cuando se es anciano y se tiene una salud delicada, la reserva es doblemente necesaria. Además, un lobo marino tan viejo debe haber presenciado multitud de cosas mucho más emocionantes en los lejanos días de su ya olvidada juventud.